Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 3, ya de la unidad número 4 de esta certificación virtual de GAP. Hasta ahora hemos visto muchos conocimientos de la parte más técnica que nos van a permitir después organizar nuestras propias clases o mejorar mis propios entrenamientos, como ser la parte de la anatomía, la parte de la técnica de los ejercicios, el cómo poder analizarlo cada uno de ellos, cómo poder organizar mis propias rutinas u organizar las rutinas para los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas para tener en cuenta al momento de organizar una rutina o de hacer un ejercicio. También en esta unidad, ya en clases previas, vimos el hecho de cómo dictar clases. Ya yo mismo parándome al frente de la clase, cómo puedo tener esas aptitudes necesarias para poder desenvolverme mejor. Pero otras aptitudes que también son muy importantes son aquellas que yo hago de forma interna. Es decir, cómo yo entreno, es decir, cómo vivo una vida saludable sin necesariamente estar al frente de una clase. Al fin y al cabo hay que entender que cuando yo doy una clase o cuando yo voy a entrenar es una hora o bueno, fuesen 2 horas, lo que fuese en entrenamiento, pero solamente va a ser en ese periodo el resultado de lo que yo en todo el tiempo previo, en todas las otras 22 horas al día o 23 horas al día haga. Obviamente es lógico pensar que si durante 23 horas al día mi vida es muy desordenada, como, no sé, cosas muy chatarras o simplemente tengo, como dije recién, una vida muy desordenada en todo sentido, es prácticamente imposible que en una sola hora el entrenamiento sea tan efectivo que revierta todos los efectos negativos que hago en el resto del día. Así que exactamente sobre esas cosas vamos a hablar en esta última clase. Por eso la llamamos hábitos saludables, ¿sí? Porque vamos a hablar de los hábitos saludables, que ¿por qué es importante esto? No lo vean como que esto no tiene mucha relación con la parte de certificación de GAP, que pensaban simplemente aprender sobre entrenamiento y ya, sino que vean como una parte fundamental. Al fin y al cabo, como dije recién, los hábitos nos van a permitir comenzar a desarrollar una vida y un día más saludable, ¿sí? No piensen que una persona que entrena 1 hora al día ya es saludable, sino que necesitamos crear que nuestro día completo, esas 24 horas son saludables. No solamente la hora en la cual entreno, sino lo que hago las 23 horas restantes también me definen. Así que hoy nos vamos a encargar de esas 23 horas. Comenzando primero entonces, ¿qué es un hábito? Es aquella acción que yo la hago de forma repetitiva y reiterativa que no me cuesta mucho esfuerzo, que la hago directamente por inercia y que sus resultados a la larga son grandes. Obviamente, toda cosa que yo hago pasito a pasito, por más pequeña que sea, si lo hago de forma muy constante, sus resultados son muy grandes. Por ejemplo, cepillarme los dientes, ¿sí? Es un hábito que la mayoría de nosotros la tiene inculcado. Quizás cuando éramos niños nos costaba muchísimo aprender el hábito de cepillarnos los dientes. Capaz nos costaba mucho tener que levantarnos cada día, ir voluntariamente al baño y saber cómo cepillarnos. Capaz que al inicio ni siquiera sabíamos cómo cepillarnos, pero fueron tantos meses y tantos años que lo hicimos una y otra vez que hoy en día lo hacemos automático. Ni siquiera nos preguntamos si estamos cepillándonos bien o si para qué sirve cepillarse o qué pasaría si yo no me cepillo. Simplemente ya es un hábito que lo tenemos tan inculcado que lo hacemos sin un esfuerzo. Ni siquiera nos ponemos a pensar de lo mucho que nos cuesta tener que levantarnos, irnos hasta el baño, tener que mover el brazo ya tan temprano en la mañana para cepillarnos los dientes. Ni siquiera nos ponemos a pensar en todo lo que nos cuesta porque ya es un hábito inculcado. Bueno, eso es lo que vamos a hablar de esta clase. ¿Qué son esos hábitos? ¿Sí? Hablamos ahora recién de lo que es un hábito, ahora vamos a pasar a lo que es un hábito saludable. Como dijimos recién, un hábito es aquella acción que yo de forma repetitiva la hago, tan repetitiva, que si la hago de forma tan constante, a la larga ya ni siquiera me va a presentar una dificultad hacerlo. Como dijimos recién, el hecho de levantarme y bañarme, para algunos que tengan ese hábito, levantarme y cepillarme los dientes, levantarme y tomar agua, lo que sea ese hábito, yo lo hago y al inicio, repito, quizás me cueste un poco, quizás lo tenga que hacer de forma consciente y voluntaria, pero si lo hago el suficiente tiempo prolongado, a la larga ya directamente
se va a hacer habitual a mí. Y como se va a hacer habitual, ya no me va a costar hacer eso. Es ahí cuando se vuelve un hábito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un hábito negativo? Como por ejemplo, levantarme y, no sé, ponerme a discutir con alguien. Obviamente, si lo hago de forma repetitiva, se va a volver un hábito y a la larga voy a tener un carácter de discusión o voy a querer discutir constantemente con todos porque ya ese hábito formó mi carácter, ¿sí? Ese hábito, lo que tienen los hábitos es que siempre potencian en demasía los resultados. Dicho eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Tener un hábito saludable, justamente. Si sabemos que los hábitos potencian resultados, tratemos de que el hábito que tengamos sea saludable para que se potencie mi salud. Por ejemplo, bueno, vamos a ver a continuación, pero básicamente por ahí viene el tema de esta clase. Que sea habitual tener cosas y hacer cosas saludables en nuestro día a día. Primer conjunto de hábitos que vamos a tener nosotros son todos aquellos que están dentro de la pata de la alimentación. Hay que separar bien primero lo que es comida de lo que es alimentación. Comida es, como dice el nombre, todo lo que yo como, todo lo que yo ingreso, todo lo que llega a mi boca, mastico o no mastico y va para el estómago. Ya sea algo sólido, algo líquido también, como si fuese una bebida. Bueno, eso es comida, ¿sí? Todo lo que yo ingiero. En cuanto a alimentación es toda aquella comida que realmente me aporta, que me alimenta. Es decir, todas aquellas cosas que realmente me estén sirviendo al organismo. Entonces acá estamos separando, por ejemplo, si hablamos de cosas físicas, no sé, verduras de lo que es comida chatarra, papas fritas y demás cosas, porque estas sí me aportan cosas respecto a este otro grupo. Más allá que ambas las tengo que meter en la boca, masticar y digerir, hay algunas que me aportan y otras que no. Si hablamos de lo que es líquido, por ejemplo, no sé, agua, respecto a alguna gaseosa, ¿sí? Más allá que la gaseosa tiene porcentaje de agua, pero es más la parte nociva y el exceso de azúcares y demás cosas que me perjudica al organismo que lo que realmente me aporta. Ambas tienen el mismo proceso, lo meto en la boca, luego lo trago, es simplemente líquido, pero el hecho de lo que me aporta y lo que no, lo que me perjudica y lo que no, bueno, eso cambia, ¿sí? Eso lo define como alimento o como simple comida. El hábito que nosotros tenemos que tratar de adquirir es el hecho de que la mayor cantidad de comida sea alimento, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de cosas que yo ingiero realmente me aporten. Y acá vamos a distinguir tres grandes grupos de macronutrientes, ¿sí? Estos grupos lo define la parte de la nutrición en sí y tratamos de que siempre tengamos esto presente en la ingesta diaria de cosas que tenemos por consumir. Lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿sí? Los carbohidratos son todas aquellas fuentes de energía que nos aportan, valga la redundancia, energía, ¿sí? Como ponemos acá el ejemplo, ya sea todo lo que es derivado del trigo, el pan, el arroz, las pastas, todo eso realmente nos aporta energía. No es que tenemos que suprimir por completo, ¿sí? La harina no es algo malo, el pan no es algo malo, el exceso de cualquier cosa, eso sí es algo malo, ¿sí? Los excesos son malos, pero por ejemplo comer pan, comer queso, tomar leche, realmente no es algo malo si lo sé controlar, si lo acompaño con una buena dosificación y también si después entreno. Al fin y al cabo, entrenar exige un gasto de energía y los carbohidratos me dan energía. Así que dicho eso, uno ya puede entender la importancia de ambas cosas. Si uno simplemente ingiere cosas y no entrena, está recibiendo energía, pero no está utilizando la energía. Por ende, obviamente, es más probable que nos quedemos gordos, tengamos sobrepeso, nos comienza a salir granitos por la cara o algún otro desorden alimenticio, porque estamos constantemente recibiendo energía, pero no gastándola. Por el contrario, si yo no ingiero esta clase de carbohidratos y solamente me la paso entrenando, uno también puede darse cuenta de cuál va a ser el problema. Voy a tener constantemente gasto de energía, pero no ingreso. Entonces a la larga me voy a sentir más débil, más desmotivado, más sin ganas, porque el cuerpo no va a saber cómo funcionar. Así que los carbohidratos súper importantes. Segundo grupo son las proteínas. Muy, muy importante. Así como hablamos
cuando nos referimos a la unidad 2, no sé si se acuerdan, espero que sí, de lo que es la parte de la anatomía, nos metimos muy específicamente sobre la composición muscular y hablamos que está compuesta por sarcómeros y por largas cadenas de proteínas. Bueno, para esto necesitábamos aprender esa parte. Las proteínas son muy importantes, son fundamentales porque es la unidad más pequeña funcional que forma todo el músculo en sí, todos los músculos en sí. Entonces, ¿por qué es tan importante la proteína? Simplemente por la composición nos podemos dar cuenta de por qué es importante. Porque los músculos se forman de proteínas. Yo estaré entrenando, le estoy pidiendo al músculo que crezca, ¿sí? Que se entrene, que pueda superarse más. Entonces el músculo va a necesitar proteínas para poder seguir desarrollándose, para poder seguir creciendo. Así también, durante el entrenamiento puede ser que algunas fibras musculares se rompan por todo el estrés que está sufriendo. No se preocupen, es algo normal, ¿sí? Pero cuando una fibra muscular se rompe, necesita recomponerse y para eso también le va a hacer falta energía y proteínas. Así que por eso es importante ingerir siempre, pero siempre proteínas, como ser en la carne, en el pollo, en el pescado, en el huevo, en algún derivado animal, va a tener proteínas y también proteínas de origen vegetal, también las encontramos, ¿sí? Así que para aquellos que son vegetarianos o son veganos, no se preocupen, no les vamos a obligar a comer alimentos de origen animal, también hay proteínas de origen vegetal. Y tercer tipo son las grasas. Obviamente acá entramos en un gran dilema porque la mayoría de la gente, la sociedad en sí, digamos, piensa que la grasa es algo malo, entonces nos vemos obligados a hablar específicamente con el término de grasas saludables. Las grasas, repito, no son malas, es una gran fuente de energía, además de otros beneficios que me trae. Pero cuando el exceso de grasa es malo o cuando la calidad de la grasa que yo estoy ingiriendo no es tan nutritiva, es ahí cuando comienza el problema. Pero las grasas de por sí no son algo malo. Así que vamos a referirnos específicamente a estas grasas como las saludables, las grasas saludables. Y las encontramos, por ejemplo, como en la palta, en los aceites naturales, en las semillas, en los cereales, etc. Y los beneficios que traen es también apuntando a la parte estética, por ejemplo, al tono brillante de la piel, a la coloración de los pelos, a la creatina, etcétera, etcétera, además de una fuente de energía muy buena que ayuda a los carbohidratos, ¿sí? Así que el hecho de ingerir grasas saludables también es importante tener presente en nuestra alimentación. Pero bueno, hasta acá aprendimos estos 3 macronutrientes, pero ¿cómo hago para ingerirlo en el día a día? ¿Cuál va a priorizarse más? ¿Cuál va a priorizarse menos? Bueno, el hecho de poder priorizar más uno que otro o en qué medida priorizar uno u otro depende muchísimo de la persona misma. Acá no vamos a dar consejos sobre alimentación, para eso siempre les recomendamos ir a un nutricionista para que específicamente le pueda armar un plan alimenticio dependiendo de las demandas de cada persona. Nosotros a continuación le vamos a compartir un estudio que se hizo en Harvard que muestra el plato ideal para una persona promedio. Repito, esto es un plato promedio para una persona promedio. Si quieren tener una alimentación bien enfocada a sus objetivos, obviamente que les recomendamos asistir a un profesional. Y este es el plato de Harvard, plato ideal le llaman, en el cual está diciendo que en un plato que se podría considerar como la única comida del día, es decir, en todo el día tengo que tratar más o menos de tener esta distribución de cosas. La mitad del plato que sean verduras. Las verduras me aportan micronutrientes, ¿sí? Como ser los cereales y demás, me aportan los micronutrientes y un poco también de fibras, un poco también de carbohidratos, ¿sí? Y además tienen una capacidad de digerir que son diferentes a los carbohidratos en sí. Un cuarto, solamente un cuarto, lo que son los carbohidratos. Acá también puedo ingerir un poquito más de grasas, no solamente los carbohidratos solos, sino también ingerir un poquito de grasas. Y otro cuarto, la parte de las proteínas.
¿A qué vamos con esto? A que si yo estoy entrenando, no hace falta que me coman el plato entero de proteínas, porque estoy entrenando y porque mis músculos se desgastan mucho, así que pienso que necesito muchas más proteínas, no hace falta eso. También necesito energía y también necesito los micronutrientes, ¿sí? Los micronutrientes, que no hablamos anteriormente, pero lo mencionamos ahora, es importante para el correcto funcionamiento de todo el cuerpo, para el correcto funcionamiento de las diferentes partes, las diferentes extremidades, la correcta forma de pensar, la psiquis, todo eso es importante con las verduras. Así que estas cosas serían lo recomendable ingerir en el día a día para una persona, repito, promedio. Si yo quiero una alimentación más enfocada a lo mío, perfecto, vamos a un nutricionista a que me haga un plan alimenticio más específico. Segundo hábito saludable, que esto ya hablamos muchísimo, que es el entrenamiento en sí. Como también dijimos nosotros, el entrenamiento tiene muchísimos beneficios que no solamente son los físicos. Ya sabemos que el entrenamiento nos permite disminuir el porcentaje de grasa corporal, aumentar la fuerza, la resistencia, la velocidad, el equilibrio, la coordinación. También me permite fortalecer la densidad ósea, me permite conocer más mi cuerpo, conectar más con mis extremidades, con mis músculos, con las sensaciones corporales que tengo. Tiene muchos beneficios físicos, pero los que no son físicos, también los mencionamos un poquito en la primera unidad. La capacidad de poder sentirme más confiado conmigo mismo, gracias a eso puedo alcanzar otras metas personales que tengo. También, dependiendo el dónde entrene más, me podría ayudar un poco también en la sociabilización con los demás, a sentirme más seguro, a liberar esa dopamina que me genere más placer, a reducir el porcentaje de cortisol, es decir, desestresarme de forma natural. Todo eso hace que el hecho de entrenar sea importantísimo para adquirirlo como hábito, ¿sí? No como una actividad que yo tengo que hacer. En toda la certificación hablamos sobre cómo entrenar, cómo organizar los ejercicios, etcétera, etcétera, pero acá le estamos poniendo un enfoque diferente, ¿sí? Tratemos de que el entrenamiento se vuelva un hábito para nosotros, tan fundamental como cepillarse los dientes en el día a día. Que el entrenamiento también con el tiempo se vuelva un hábito en ese punto, a ese detalle, que se vuelva así, un hábito como nosotros, porque tiene muchos beneficios a nivel psicológico también, que nos permiten optimizar nuestro día a día, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comer también, nos permite muchísimo mejorarlo el hecho de entrenar. Así que si podemos volverlo un hábito, el hecho de entrenar, es decir, levantarme día a día, ni siquiera preguntarme si tengo ganas de entrenar o no, simplemente entrenar y punto, sin discusión. En ese punto mi vida va a comenzar no solamente a ser más saludable, sino a no costarme tanto, ¿sí? A no costarme tener que entrenar, porque ya va a ser un hábito. Así que ese es el punto en el cual yo tengo que llegar. Y pasamos ahora sí al tercer tipo de hábito también súper importante, que es el descanso. Muy importante también. Así como aprendimos a diferenciar lo que es comida de lo que es alimentación, siendo esto último lo que realmente me aporta, lo mismo vamos a tener que diferenciar lo que es dormir de lo que es descansar, siendo este último el que efectivamente me permite recuperar energía, recuperar psiquis, recuperar descanso en el cuerpo, ayudar a la correcta digestión de lo que estoy comiendo, darle un adecuado descanso a los músculos para que puedan recomponer los tejidos que se hayan roto. Fíjense que el descanso me permite optimizar mejor los dos hábitos anteriormente que vimos. La alimentación y el entrenamiento sí o sí van de la mano con el descanso. Así que uno no puede elegir cuál de estos hábitos querer hacerlo y cuál no, porque sí o sí vamos a entrar en falencia. Necesitamos tener los tres y necesitamos que entre los tres haya una correcta armonía. No entrenar más de lo que descanso, no dormir más de lo que como, ¿sí? Que haya una armonía entre estos tres, eso me va a generar una vida saludable. ¿Qué pasa cuando descanso correctamente? Recupero energía, súper importante, ¿sí? Asimilo mejor lo aprendido durante todo el día. Si yo estuve leyendo algo o aprendiendo algo, se asienta mejor en mi cerebro y sobre todo en la memoria a largo plazo cuando tengo un correcto descanso. Es ahí cuando los pensamientos aterrizan mejor en la psiquis y pueden procesarse mejor.
Tercero, mejor administración de las emociones. Estudios demostraron que mientras una persona menos descansa o descansa mal, hay muchas veces que simplemente dormimos pero no descansamos, ¿sí? Cuando nos pasa eso, se activa más la amígdala, ¿sí? Lo que pasa con esto es que tenemos mayor prepotencia y mayor predisposición a responder de forma muy emocional a diferentes cambios. Es decir, si yo estoy mal descansado, por ejemplo, al día siguiente algo me pone de mal humor, es muy fácil de que yo ya estalle en bronca, en ira, ya comience a gritar, a pelear, a enojarme, porque tengo poca administración de mis emociones. Si algo, por ejemplo, me pone mal, va a ser muy fácil que me largue a llorar, que me ponga triste, que me ponga depresivo, etcétera, etcétera, porque el hecho de no descansar bien va a ocasionar que tenga poco control sobre mí mismo. Y cuarto, mejor afrontamiento hacia el envejecimiento. También se demostró que aquellas personas que duermen muy poco son más propensas a tener muchos problemas y muchas enfermedades a nivel mental, incluso están muy relacionados con el Alzheimer, ¿sí? Y con el envejecimiento prematuro. Todos sabemos que en la mente es donde nace todo, así que si no descansamos bien, la mente tiende a envejecer mucho más rápido. Y cuando la mente envejece más rápido, obviamente el cuerpo también lo va a hacer. Ciclo circadiano. Este es un concepto que lo vamos a pasar un poco por encima porque es súper profundo, pero hay que entender que todos nosotros biológicamente tenemos un ciclo circadiano, ¿sí? Es un ciclo que nos dice que a lo largo del día el cuerpo completo, la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, todo el cuerpo, todo el organismo en sí se predispone a hacer diferentes cosas según el momento del día. Esto lo hace porque el cerebro, durante los millones y millones de años que pasamos acá en la Tierra, desde antes que vivíamos en las cavernas y éramos cavernícolas hasta el día de hoy, trató de optimizar mejor los pocos recursos que tenía disponible. Y los pocos recursos que tenía disponible, imagínense antes, cuando éramos cavernícolas, ¿sí? Y teníamos que vivir en cueva, pasamos muchísimos años así, pero muchísimos años, el cerebro lo volvió tan habitual a eso, el único recurso que teníamos era el sol, ¿sí? No teníamos celulares, no teníamos wifi, no teníamos nada, a lo sumo teníamos comida de vez en cuando, pero solamente si lográbamos cazar algo. Entonces el cerebro desarrolló la capacidad de predisponerse a hacer diferentes actividades según la recepción de la luz. El problema está que en la sociedad de hoy en día tenemos muchos emisores de luz, o sea, el cerebro capta luz no solamente del sol como lo hacía antes, a veces captamos la luz de los celulares, de las pantallas, de una televisión, entonces la constante recepción de luz confunde al cerebro. Entonces el cerebro, ¿qué piensa? Que si durante todo el día estoy recibiendo luz por los ojos, significa que nunca anochece, significa que constantemente es de día y nunca llega a ser de noche. Entonces eso hace que se desordene y no podamos ser tan eficientes. El ciclo circadiano básicamente me dice lo siguiente: cuando es de noche, ¿sí? Cuando no hay luz solar, lo consideramos como que ya no podemos hacer más actividades, así que es cuando el cuerpo y la mente se predispone a descansar, se predispone a dormir, ¿sí? A tener su descanso. Por eso a la madrugada es cuando menos capacidad tenemos de hacer cosas, porque el cuerpo y la mente ya está preparado para que ese momento sea para descansar. Poco a poco, a medida que va amaneciendo, el cuerpo y la mente está preparado para despertarse, ¿sí? Para romper el sueño y para prepararse para la actividad. Y a las 10 de la mañana, más o menos, durante todo el mediodía, está preparado para su máxima productividad. Una vez que llega a las 16, 17 horas de la tarde, el cuerpo está preparado para desconectarse. No de forma rotunda, sino poco a poco desconectarse, ¿sí? Y más para las 10, 11 de la noche para simplemente acostarse a dormir. Si nosotros podemos llegar a respetar este horario de sueño, vamos a estar acompañando mejor a la biología que tenemos programada y gracias a eso optimizar más nuestro tiempo. El problema está que no lo hacemos, que
Por ejemplo, a la noche hay personas que a las 10, 11, 12 de la noche siguen viendo pantallas, siguen viendo la televisión, el celular o la computadora, y eso hace que el cerebro se confunda, eso hace que el cerebro crea que siga siendo de día, porque sigue recibiendo esa luz. Lamentablemente el cerebro no sabe que eso es un aparato, entonces sigue tan despierto como si fuesen las 10 de la mañana. Por eso es que mientras más ocupamos dispositivos antes de dormir o apenas nos levantamos, el cerebro se vuelve muy poco productivo, muy ineficiente. ¿Cómo podemos mejorarlo? Apagar las pantallas minutos antes, ya sea antes de dormir o apenas me levanto, tratar de no tener pantallas cerca, no tener computadoras, no revisar los celulares minutos antes de dormir o los primeros minutos al levantarme. Hay que entender que el cerebro por muchos años estuvo acostumbrado a que cuando se levantaba, por ejemplo a las 6, 7 de la mañana, no estaba el sol súper ardiente arriba, ¿sí?, iluminándolo con su máximo esplendor, sino que el sol estaba poco a poco saliendo, ¿sí? Y a la noche lo mismo, el sol se iba poco a poco ocultándose. Nosotros tenemos que tratar de imitar ese efecto para que optimicemos el cerebro y gracias a eso optimicemos el descanso, y gracias a optimizar el descanso optimicemos el correcto proceso del entrenamiento y de la alimentación. Es decir, mientras se va haciendo de noche, tratar de poco a poco alejarme de los dispositivos móviles, ¿sí? Alejarme de las pantallas. Poco a poco, no sé, ir apagando las luces también de mi casa para que haya un tono más tenue. A la mañana lo mismo. Si suena mi alarma, bueno, obviamente tengo que apagar, así que puedo agarrar mi celular, apagar la alarma, pero no ponerme al instante a ver las redes sociales o a responder correos o a hacer algo con las pantallas, sino tomarme la primera hora al menos solamente para mí, completamente alejado de las pantallas, ¿sí? Solamente la primera hora pensando en mí, hacerme el desayuno, cepillarme los dientes, cambiarme lo que sea, una hora al menos regalarme sin ninguna pantalla cerca, ¿sí? Al inicio, al levantarme. Después de eso, cuando el cerebro poco a poco se va activando, ahí sí puedo paulatinamente comenzar a ver pantallas, no sé, responder correos si hace falta o lo que fuese, ¿sí? Pero que el cambio entre estar descansando en la cama suave y utilizar diferentes pantallas que no sea tan rotundo. Relajarme antes de dormir también sirve muchísimo. No sé, hacer una meditación, una música o algo que me relaje antes de dormir está muy bueno. No terminar de discutir con alguien o no terminar de ver noticias, recibir noticias negativas en mi cerebro, apagar y querer dormir de una. No, que no funcione tan rotundo, sino que poco a poco llevarle a la mente a un estado de descanso, poco a poco desconectarme minutos antes para que el descanso sea más fácil. Y lo más importante de todo, no utilizar ninguna pantalla en la cama misma. Si yo me siento o me acuesto en la cama, que sea para dormir, completamente para dormir. Que no me acueste para mandarle el último mensaje, que no me acueste para seguir viendo las redes, que no me acueste en la cama para ver algo en la televisión, que el acostarme sea solo para dormir. Si necesito responder un mensaje de urgencia o, no sé, ver un programa de televisión, bueno, el programa la veo en otro lado, que no sea en la pieza, la veo en la cocina, la veo parado o la veo sentado. Si tengo que responder un correo, lo contesto en mi escritorio y después recién me voy a acostar a la cama, ¿sí? No hacer actividades que me exijan mucho pensar o mucho razonamiento en la cama misma, porque eso, repito, también confunde al cerebro y lamentablemente también dificulta tener un buen descanso. Y con eso ahora sí terminamos esta clase. Se hizo un poquito larga, pero bueno, siempre que se habla de hábitos es importante explayarse en ellos, aunque no me puedo explayar mucho, pero sí es importante tenerlo en cuenta para optimizar nuestra vida, optimizar nuestro día a día. Recuerden que al fin y al cabo yo puedo saber mucho de teoría, mucho de ejercicios, mucho de entrenamiento, mucho de planificación de clases y demás, pero al fin y al cabo cuando yo quiero ejercer mi profesión, quiero dar clases o quiero enseñar algo a alguien, al fin y al cabo simplemente estoy hablando y me estoy expresando desde cómo soy yo.
Si yo tengo una mala alimentación, un mal descanso, o si, no sé, me cuesta entrenar porque no es un hábito, al fin y al cabo eso se va a reflejar en cómo yo hable o en cómo yo exprese. Así que los hábitos saludables me permiten trabajar primero para mí y los demás conceptos que aprendimos en el curso para trabajar para los demás. Así que espero que les haya ayudado y espero que alguno de los que mencionamos en esta clase de hábitos saludables les pueda servir y puedan comenzar a implementarlo. Hasta luego.